estado informándoles a ustedes sobre las inundaciones en muchos municipios del estado de Tabasco y estas inundaciones, aunque son muy graves y de repente la memoria es corta, pues si uno revisa lo que ha sucedido en años anteriores, encontrará que quizá no con la gravedad que estamos viendo hoy, en algunos casos, en otros sí, pues ha habido inundaciones en Tabasco en los últimos años en muchísimas ocasiones. ¿Cómo se puede resolver esto de manera sistemática, definitiva? ¿Qué es lo que genera que muchos municipios del estado estén bajo el agua? ¿Es esta una circunstancia extraordinaria o es regular? De todo ello vamos a platicar con Arturo Núñez, exgobernador del estado, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cuántas veces, comenzaría preguntándole esto, en su gestión como gobernador del estado, cuántas veces se inundaron varios municipios del estado? Bueno, de hecho, todos los años hay inundaciones en Tabasco, particularmente en la cuenca del río Usumacinta, que no tiene ninguna obra de control, y cada año los municipios, los terrenos aledaños, se van a pique. Pero digamos, una inundación particularmente de la capital del estado importante, solamente ocurrió de el sexenio que me tocó ser gobernador del estado de 2013 a 2018, en el 2013, cuando el 24 de diciembre cayó una lluvia muy abundante, muy precipitada sobre Villahermosa, y las obras de drenaje no fueron suficientes para desfogar la cantidad de lluvia que caía y se inundaron varias colonias. Ese fue el momento, afortunadamente para los tabasqueños, en ese sexenio, que se tuvo una inundación importante. Los otros años, como digo, hubo inundaciones normales, por llamarla de alguna manera, que no tuvieron mayores implicaciones en la capital del estado y en los principales municipios. Ahora, históricamente, ¿esto desde cuándo ocurre? No me refiero a la inundación de las zonas, porque pues debe ser un fenómeno geográfico, sino más bien me refiero a ver casas bajo el agua. ¿Desde cuándo se ve esto en el estado? Bueno, Pascal, esto tiene mucho tiempo. Todo el siglo XIX Tabasco padeció de inundaciones periódicas. Ujú. Hay algunos historiadores que han hecho una gráfica de la recurrencia de las inundaciones y llegan a promediar que en Tabasco hay una inundación grave en los años más recientes, cada 5 años y medio. Entonces esto es repetitivo Ujú. y tiene que ver con muchos factores. El primero que mencionaría es que junto a una zona montañosa de Guatemala y de Chiapas está una planicie costera cuya cota máxima sobre el nivel del mar promedio es de 7 metros. Si Ujú. se descuentan los municipios que son aledaños a Chiapas, baja a 4 metros el promedio de la cota sobre el nivel del mar, de tal manera que es una planicie que no tiene pendiente. Si usted sobrevuela esa planicie, puede ver cauces de los ríos que en algunas partes de su escurrimiento dan vuelta en U, lo cual sería imposible si hubiera pendiente, ni modo que el agua de Claro. momento se regresara Siempre busca cuesta el nivel arriba. más bajo. Entonces, el problema, en primer lugar, es el bajo nivel sobre el nivel del mar que Ujú. tiene la planicie costera tabasqueña. Por otra parte de la zona serrana, Tabasco, digamos, tiene 6 grandes cuencas hidrológicas. Ujú. Yendo, digamos, de Veracruz a Campeche, en este orden son el río Tonalá, Ujú. que sirve de límite entre Veracruz y Tabasco, el río Mezcalapa-Grijalva, que es el que tiene las 4 presas en el Alto Grijalva, La Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Ujú. Es el único que tiene esas obras de control hidráulico. En tercer lugar, el río de la Sierra, que se alimenta de muchísimos ríos y que también pasa frente a Villahermosa.
de alguna manera el Mezcalapa, Grijalva y el de la sierra convierten a Villahermosa ya en la parte de la llanura en una isla, porque rodean a la ciudad por diversas partes de su ubicación. En cuarto lugar está el río Tulijá, el que nace en las cascadas de Agua Azul, que es casi en la parte central del estado, es el que se lleva casi todos los años a Macuspana. En quinto lugar está el río más caudaloso de México, que es el Usumacinta, sí. Que no tiene ninguna obra de control y que se inunda año con año. Y en sexto lugar está el río San Pedro, que es un río que, al igual que el Tonalá, generalmente nunca generan problemas, es un río autocontrolado, regulado, pero esto implica que por Tabasco escurre algo así como el 30% del agua superficial de todo el territorio nacional. Al llegar a la planicie costera, pues evidentemente, habiendo llovido mucho arriba, y si además llovió mucho abajo en la planicie costera, entonces estamos en la tormenta perfecta para hacer daño y afectar abajo. Y en ese sentido, algo que también atora el problema es que ha habido una deforestación bárbara. Nada más por mencionarle un caso, yo recuerdo cifras del censo agrícola, ganadero, ejidal que se hacía o que se hace cada periodo de tiempo, que reportaba que en el año 50 del siglo pasado, Tabasco tenía 100,000 cabezas de ganado y en el año 70 tenía 1,100,000. Es decir, en 20 años había habido un crecimiento decuplicado de la población del hato ganadero, y que esto reflejaba haber arrasado con la selva para tener pastizales, ¿no? Para meter pastizales, y entonces la deforestación pues desprotegió muchos suelos, y mientras que la vegetación fija suelo, contribuye a hacer piso, y desde ese punto de vista los sedimentos que traen los ríos de los escurrimientos y de la erosión en la sierra sirve para hacer piso en Tabasco, donde hay algunas zonas que están por debajo del nivel del mar. Le menciono dos muy conocidas: la Hoya de la Chontalpa, que tiene que ver con 3 municipios que están al norte del municipio del centro de Villahermosa, que son Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán, que están debajo del nivel del mar. Y en el municipio de Centla, en la zona costera del Golfo de México, los pantanos de Centla. Esas son aguas, zonas permanentemente bajo el agua, en pantanos, entonces zona bajísima. Pero este escurrimiento de la gran cantidad de asolve, si usted ve los ríos de Tabasco en primavera, verano, parte de la belleza del paisaje es el color de los ríos, que es bellísimo. Pero si lo ve en otoño e invierno, los ríos se vuelven color chocolate, sí, porque traen una cantidad de asolve enorme y no se ha desasolvado efectivamente al ritmo en que se va escurriendo el agua, dándose estos asolves bárbaros, y por eso en estos meandros, como le llaman a las vueltas en U de los ríos, ahí se acumula particularmente el asolve y se vuelven unos playones que en primavera la gente la utiliza para ir de vacaciones en Semana Santa. Pero en el momento que vienen las lluvias, en la época ya de otoño, invierno, impide un buen escurrimiento del agua. Se vuelven un tapón y hacen que las aguas bajen muy lentamente. Y en algunas ocasiones a este fenómeno de asolve acumulado se agrega el hecho de que también por el cambio climático, la embestida del mar en la costa del Golfo también se va comiendo parte del territorio. A veces el mar está por encima del nivel de las aguas superficiales en territorio continental. Y se quedan por lo mismo estancadas también. Otro tapón. Entonces, ahí tenemos dos severos problemas que se han agudizado por el cambio climático, que según los registros que existen han generado precipitaciones pluviales
que a veces estoy leyendo que ahora mismo de lo que está ocurriendo en la zona, a razón de 13 horas, llegó a llover lo que llueve en un año en el estado de Sonora, Sí, por eso, ejemplo. eso, eso vimos. ¿Tiene solución? Digamos, vaya, me imagino que la respuesta es sí, pero sería muy caro. Pero digamos, dentro de los márgenes que permite el presupuesto, ¿hay soluciones prácticas para evitar lo que sucedió en esta ocasión? Yo creo que sí. Hay otro problema, Pascal, adicional, que ya tiene que ver, mm, bueno, la propia hidrología de Tabasco ha sido muy influida por la intervención humana. Ujú. En el siglo pasado, para desviar el cauce de los ríos, se hacían lo que le llamaban en aquella época rompidos, y se llegó a distorsionar la circulación original de las aguas. Mm, ujú. Entonces, había dos ríos esencialmente, bueno, desde luego de los Umacinta, pero de los que dañaban a Villahermosa, el Mezcalapa casi iba directamente de Chiapas, sí, de la zona serrana de Chiapas, a la costa por Dos Bocas, en Ujú. Paraíso. Iba de manera de casi en línea directa, pero por ahí se metían los corsarios y los piratas, y entonces desde el siglo XVII hicieron un rompido que llevó ese río a comunicarse con el otro gran río que también bajaba Mm, rumbo al Golfo de México de manera directa, que era el río de la Sierra. sí. Al juntarse los dos ríos, primero el Carrizal, luego el Samaria, que fue otro rompido, ya este fue en el siglo XX, eh, se alteró el flujo del agua, y evidentemente, como recordaba con frecuencia el ingeniero Leandro Rovirosa Aguade, las aguas tienen memoria. Claro. Y entonces, si en la planicie, particularmente con motivo del auge petrolero, el poblamiento se incrementó mucho más de lo que resistían Ujú. esas tierras, pues empezó a haber desarrollos de asentamientos humanos irregulares en zonas sumamente bajas, donde se construyó en diversas ciudades, especialmente en Villahermosa. Y evidentemente, cuando llueve mucho arriba y llueve mucho abajo, y el drenaje de la ciudad de Villahermosa ya es obsoleto para absorber Ujú. las cantidades que a veces, sin necesidad de que llueva arriba, nada más con lo que llueve abajo, se inundan muchas colonias, hace que pues se tengan estos problemas, que, como puede advertir, es un problema sumamente complejo, que requiere efectivamente inversiones millonarias Ujú. en sistemas de drenaje urbano, en educación cívica de la gente. Debo decirle también que cuando fui gobernador me llegué a enterar de que al hacer el dragado de los drenajes de las limpias, con los Bactors llamados, que succionan toda la Ujú. basura, se encontraban toneladas de basura Pues sí. en las cañerías. Incluso se llegaron a encontrar colchones de camas, refrigeradores, y evidentemente eso tapona Claro. la capacidad de drenaje urbano de la ciudad y genera un gravísimo problema de acumulación de aguas que bajan muy lentamente. A esto se ha venido a agregar el tema de las presas. El Mezcalapa-Grijalva es otro río sumamente caudaloso. Se llama Grijalva en la parte alta, por allá por el sumidero en Ujú. Chiapas. Luego, en el trayecto en que entra Tabasco, se llama Mezcalapa. Ahí se bifurca, con motivo de aquellos rompidos del pasado, en dos ríos: el Carrizal, que pasa frente a Villahermosa, y el Samaria, que se va a la olla de la Chontalpa. Sí. En esa bifurcación, la Conagua hizo en los últimos años la llamada compuerta de Macayos, que permite en un momento determinado cerrar el flujo del agua sobre el río Carrizal para defender a Villahermosa. Pero evidentemente el caudal se va entonces a Ujú. la otra parte de la Y, de la bifurcación, que es el Samaria, y perjudica más a la olla de la Chontalpa. Arturo, me gustaría hacerle una pregunta más. Sí. Tengo que hacer un corte obligado. Retiradas las casas, digamos, se trata de, por ejemplo, vasos reguladores o zonas de antiguo paso de ríos que realmente no tienen una solución, o todo sí se puede solucionar desde el punto de vista de la infraestructura.
No, sí, efectivamente, como decíamos hace un momento, en el momento del crecimiento demográfico vertiginoso que tuvo el Estado rumbo al auge petrolero, pues se hicieron desarrollos urbanos, asentamientos en zonas que nunca debieron haberse hecho y que va a ser imposible rescatarlas del agua como no sea reubicándolas. Ujú. Se habla mucho de que también ha habido desarrollos urbanos en los que los permisos y la corrupción han prevalecido y ha contribuido a generar parte de estos problemas en algunas de las zonas que más se inundan. Eh, Hubo un momento, yo alguna vez que fui candidato a diputado federal, luego candidato a senador, se acercaban las personas a solicitarme que yo los ayudara a conseguir camiones de tierra para rellenar el terreno de su casa. Ujú. Entonces era un proceso generalizado, particularmente estoy hablando de la capital del estado, donde creció anárquicamente, en desorden, sin regulación, y cada quien hacía su casita donde el terreno que podía o tenía, y aunque ahí hubiera un bajo, un humedal, una laguna, pues ahí se asentaban y llevaban tierra, y luego llegaron por la propia demanda que se debió al crecimiento demográfico petrolero, grandes centros comerciales que efectivamente se asentaron en algunos casos en vasos reguladores. Esto, Pascal, ha sido lo más visible porque es lo más grande de la ocupación de tierras bajas que se ha hecho en la capital del estado y en otros municipios de Tabasco, pero no era lo único, por eso también le hablo de esta otra ocupación de zonas bajas en lo que podríamos llamar una operación hormiga Sí. de relleno de tierras para hacer sus casas por parte de la gente. La respuesta Entonces, entonces es que sí tendría que haber en cierta medida reubicación de algunos habitantes. seguramente que sí, Ujú. tiene que haber obras de control arriba que cada vez se dificultaron más. Por ejemplo, el río de la Sierra no tiene ninguna obra de control. Intentó en los años 70 hacer una presa llamada Itzantún, Ujú. pero las resistencias en Chiapas, porque se afectaban zonas arqueológicas, asentamientos indígenas y áreas ganaderas, impidió que esa presa se hiciera. Entonces, con motivo de la gran inundación del 2007, la Conagua lo que hizo es que ese río de la Sierra, cuando pasa frente a Villahermosa, que es propiamente el que pasa frente a Villahermosa, todavía no se llama Grijalva, se llama Grijalva pasando Villahermosa otra vez, el Bajo Grijalva, a diferencia del que está en Chiapas, que es la unión del río de la Sierra con el río Carrizal, Sí. que viene del Mezcalapa, y entonces ya se llama el Bajo Grijalva, y como a 8 kilómetros de Villahermosa hay un punto que se llama Tres Brazos, donde se encuentran el Grijalva, Ujú. el Usumacinta y el San Pedro, bellísimo por cierto, pero imagínese Inhabitable, la digamos. cantidad de agua Sí. que llega ahí, es ya parte de los pantanos de Sí. Centla, al norte del centro. Entonces, el tema de las presas tiene que ver que el caudal del Mezcalapa Grijalva se administra con los 4 vasos que hay sobre el río en la zona alta de Chiapas, en la Angostura, en Chicoacén, en Malpaso, en Peñitas, Ujú. y se va desfogando para pasar de un vaso a otro, pero el último eslabón de la cadena de las 4 presas es Peñitas, que es una presa muy chica, y evidentemente cuando se rebasa el límite de advertencia de peligro de que si se sigue llenando el vaso de la presa corre el riesgo de reventar y de generar una tragedia río abajo, entonces sueltan el agua y todavía llega más agua Ujú. a la Pues llanura. sí, pues Arturo, ha sido de verdad muy, muy interesante escuchar toda esta explicación. Yo creo que ahora nuestra audiencia pues entiende mejor lo que está sucediendo ahora en Tabasco y pues me quedo con que tendrá que haber soluciones definitivas que van a costar dinero, que van a implicar reubicar personas, lo cual es muy complicado, pero si no,
pues dentro de unos años volverá a pasar exactamente lo mismo, porque realmente desde el punto de vista hidrológico hay lo que hay. Le agradezco muchísimo que haya estado tanto tiempo con nosotros en el programa. Al revés, Pascal, gracias por el interés por Tabasco. Muchas Gracias. gracias. Arturo Núñez, ex